Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Entonces, a la ingeniera Soledad Buendía le diría, ¿esto es así? ¿Usted tiene información de cómo ha sido usada esta ley? ¿Le parecería justo de ser usado estos recursos para otras cosas que no sean la reconstrucción, como está escrito asimismo en la Ley de Solidaridad? Bienvenida, buenos días. Gracias, Francisco, por la invitación. Un saludo a mi colega Antonio Pozo. Qué bueno poder estar en estos espacios para poder contrastar ideas, plantear pues los temas de análisis. Primero señalar que la Ley de Solidaridad, como fue aprobada y votada por varios legisladores, otros no lo hicieron. Entre esos, bueno, el país sabe cuáles son aquellos que no fueron solidarios con ese voto para esta normativa. El artículo 1 de la ley tiene como objeto la recaudación de contribuciones solidarias para la reconstrucción y la reactivación. Lo dice claramente el artículo 1, que comprenderá implementación de planes, de programas, de acciones, de incentivos y políticas públicas para enfrentar las consecuencias del terremoto ocurrido el 16 de abril de 2016. Tal cual Es importante decirlo. Esta normativa generó una subcuenta que está siendo manejada de manera absolutamente transparente, absolutamente eficiente y que puede ser obviamente seguida por los ciudadanos, por los legisladores. La ley señala que el Contralor tiene que hacer procesos de auditoría desde la ley señala que el Contralor puede hacer muchas cosas. Y también, pero es importante que haya el control de las autoridades correspondientes, al igual que cada 3 meses pues informar a la Asamblea Nacional. Aquí hay que decirlo con claridad, parte de estos recursos, 120 millones, 120 entiendo de la información que se nos ha remitido del Ministerio de Finanzas, han sido utilizados para la reactivación con el pago de proveedores en Manabí y Esmeraldas, lo cual está absolutamente dentro de la norma y dentro del debate que se incorporó en la Asamblea Nacional. ¿Es quizá por eso que no querían hacer un fideicomiso? Esa era la intención. ¿Ustedes más o menos tenían la idea de cómo iban a manejar esa cuenta? ¿Les habían comentado? Con claridad, la Constitución señala que los impuestos, las contribuciones, no pueden ser manejadas a través de fideicomisos. Por lo tanto, sería al margen de la ley ese planteamiento. Si fueran otro tipo de recursos, podría generarse formas jurídicas como es el fideicomiso, que no tiene en su esencia nada de ilegal, pero dentro de la Constitución claramente dice que aquellas contribuciones de impuestos tienen que ser manejados a través de la cuenta única, como lo señala claramente la normativa. Por lo tanto, nos guste o no nos guste, el procedimiento era el que está amparado en la norma y ese fue el que seguimos y los está siguiendo por las autoridades del Ministerio de Finanzas. Doctor, ¿estas eran las dudas por las que ustedes no querían ser solidarios o no veían el gravísimo problema del 16 de abril del 2016? ¿Cuál su lectura? Y ya tenemos una versión oficial en la asambleísta. Buen día. Buenos días nuevamente. Gracias, Francisco, por invitarme. Expreso la satisfacción de compartir esta mesa de diálogo también con la colega Buendía. Bueno, a todo el mundo nos ha sorprendido este hecho que hoy pues es parte de, yo diría, una especie de escándalo nacional respecto al desvío, porque eso es absolutamente claro desde mi punto de vista de los recursos de la solidaridad para otras cosas y no precisamente para los fines para los cuales se creó esta ley. Yo he solicitado, y aquí está el documento, oficialmente al ministro de Finanzas que indique cuáles son las partidas, cuáles son los montos, cuáles son los destinatarios de los 120 millones de dólares entregados aparentemente a proveedores de Manabí y Esmeraldas. Yo creo que esa información, que parece que otros legisladores también lo han solicitado, va a ser la clave para aclarar este conflicto. Yo espero que la información se nos entregue urgentemente. Créame, yo no soy ni brujo, ni adivino, ni agorero del desastre, pero tengo la certeza de que eso no es así, de que aquellos recursos se destinaron a otras cosas. Dice la prensa nacional, el diario El Universo, que hay una curiosa coincidencia de que se pagaron hace días atrás 112 millones de dólares a la Chevron
y 8 millones se entregaron, 5 millones a los GATS de Manabí y 3 millones a los GATS de Esmeraldas, con lo cual suman curiosamente y coincidencialmente 120 millones. Bueno, pero hasta ahí estaríamos elucubrando. Lo fundamental es que exista la información oficial, porque aquí tengo la ley de la solidaridad, el artículo primero que habla sobre el objetivo de la ley, absolutamente clara es la concepción. Dice, tiene por objeto la recaudación de contribuciones solidarias con el propósito de permitir la planificación, construcción y reconstrucción de la infraestructura pública y privada para enfrentar las consecuencias del terremoto ocurrido el 16 de abril pasado. Eso dice la ley. Si es que no se está cumpliendo con esto realmente, ahora que está de moda la ética, esto sería absolutamente antiético. Ahora me explico por qué los argumentos de impedir la conformación de un fideicomiso, por el cual yo mucho insistí durante mucho tiempo que se integre un fideicomiso. La ingeniera Soledad Buendía dice que eso es inconstitucional. No es así. Le puedo mostrar que dineros públicos y privados se han integrado en fideicomisos. Por ejemplo, hay contratos petroleros que están en fideicomisos con dineros públicos. El fideicomiso Yasuní TT, ¿qué pasó? El fideicomiso AGD no más impunidad, con recursos públicos. Entonces, ese argumento no tiene ninguna solidez del caso. El problema es que los recursos provenientes de esta ley llamada solidaria estaban, entre otras cosas, destinados a cubrir la inmensa brecha fiscal para que los recursos vayan a ese saco roto que se llama el dispendio del gasto público. Para mi modo de ver, se está confirmando este hecho verdaderamente antiético, el mismo que se comprobará una y otra vez el momento en que vengan la información definitiva por parte del Ministerio de Finanzas. Gracias. Bueno, señalar primero que no hay desvío de fondos. Yeah. Eso es una acusación muy grave y debería ser sustentada si es así de seria, pues debe ser sustentada en la Fiscalía como corresponde y nos gustaría que así se lo haga. Aquí no hay ningún conflicto, lo que hay es la mala intención de generar innecesariamente un conflicto. La ley claramente señala que es para la reconstrucción y la reactivación. Quizás las liñitas que no subrayó el asambleísta Pozo son las que le faltó leer, pero claramente así lo señala, así que aquí no hay desvío, no hay violentación de la norma. Y cuando se trata de fondos públicos, yo lo dije con claridad. ¿Qué pensaría usted si es que han pagado los 112 millones de dólares a la Chevron? Creo que primero es importante no elucubrar. Creo que es importante tener la información y yo en eso coincido con el asambleísta Pozo, tener la información y en función de ello podernos pronunciar. Es muy irresponsable pronunciarse frente a supuestos, frente a lo que se podría decir. Pero si alguien creo que no es saludable para el país decir, ni son para los la democracia. asambleístas porque tienen inmunidad, porque pueden hacerlo. La inmunidad no es impunidad para insultar, para tergiversar la verdad. Si usted le dice creo que es importante tener la información. Una reflexión como asambleísta, hace usted una reflexión y dice esto sería correcto o incorrecto, ¿no? Las reflexiones son importantes y creo que ayudan, y esas reflexiones deben estar acompañadas. Justamente el hecho de ser representantes del pueblo ecuatoriano nos debe dar la posibilidad de hacerlo con información. Es muy irresponsable pronunciarse por lo que uno cree, supone, porque no ayuda a la democracia. Yo creo que en el país los políticos debemos afianzar nuestros comentarios, nuestras acciones en construir. En construir, entonces, en aportar, y en función de ello, claro que sí hay que criticar en función de conocer la información. 120 millones de dólares estaban solo en Manabí y Esmeraldas los acreedores, 120 millones. ¿Le parece una cantidad que es muy grande, que no habían podido pagarse a los proveedores? Esa es también una reflexión que sí se puede hacer, o sería también decir... Creo que es importante las reflexiones en base a la realidad, en base a información, y por eso coincidimos que esos recursos de la información que nosotros tenemos, creo que es importante que esa información sea oficial. Varios actores de nuestra bancada también han solicitado información. Creo que es importante transparentar al país como se está transparentando a través de este mecanismo online que permite conocer y que ha permitido conocer esta información. Puntualizar que la Constitución es clara.
cuando se habla de fondos públicos, se puede manejar a través de diferentes figuras jurídicas. Lo dije y lo ratifico. Por eso el asambleísta Pozo señala el tema de Yasuní, por ejemplo, en otros fideicomisos. El tema de impuestos, asambleísta, no puede manejarse sino a través de la cuenta única. Lo dice la Constitución, no lo digo yo. Quizás a usted no le guste, a mí me puede gustar, pero la Constitución es clara. No estamos hablando de fondos públicos, estamos hablando de impuestos y contribuciones. Pero son fondos y los públicos impuestos, igual. Sí, pero en la Constitución hay una claridad, especificidad, artículo 300 de la Constitución así lo señala con claridad. Por lo tanto, no es discrecional de los legisladores o de las autoridades. La Constitución manda, prohíbe o permite, y en este caso, los impuestos deben ser manejados a través de esta cuenta única, y por lo tanto no puede ser a través de fideicomiso, aunque haya este debate y discusión. Parecería entonces que la fiscalización es casi consensuada, o yo entendí mal. A ver. Yo creo que bien que se ha traído este tema. Todo el país sabe que en esta década no hay fiscalización, por favor. Yo no sé de qué fiscalización están hablando. Incluso la Comisión de Fiscalización tiene un mote ahora, se llama Comisión de Archivo, porque todo proceso fiscalizador ha sido frenado. No hay auditoría, no hay control. Aquí llaman fiscalización al pedido de información. O sea, este pedido que yo realizo para que el ministro me dé a conocer, esto ya es fiscalización. Y de esto no pasan los pedidos de información. A veces le dan la información. Yo estoy seguro que de esto no me van a dar. ¿Así? Estoy seguro que no me van a la dar. ¿Ya tiene algún ejemplo de que...? Claro, porque yo he solicitado pedidos de información, por lo menos unos 70, de los cuales me han dado sesgados un 50%. Y otros no me lo han dado simplemente. Y eso se llama fiscalización. Llamar a un funcionario público para que le aplaudan los 9 miembros de Alianza País que integran cada una de las comisiones con 2 de oposición, eso llaman fiscalización. Cuando yo era miembro, Francisco, de la Comisión de Asuntos Internacionales, de la cual me sacaron de una manera absolutamente ilegal, porque yo era una piedra en el zapato en la investigación del tema de los helicópteros Drup. ¿Por qué pasaron esa investigación de la Comisión de Fiscalización a la de Asuntos Internacionales? Porque no funciona pues la fiscalización. Y dijeron, bueno, veamos si esta comisión hace algo para que no quede tan mal la comisión de archivo. Pero vea, en el caso de la comisión, cuando yo ya salí, también ya se archivó el tema de los DRUP. La gente no sabe nada qué pasó con el tema de los DRUP. Ahí quedó. Pero capaz que las respuestas fueron contundentes, que se veía que no se necesita, ¿no? Ahí está el tema, ahí sigue latente el tema de la caída de los DRUP, el tema incluso de la muerte del general Gabela, que no está absolutamente claro todavía. Ahí tenemos el informe de un perito. Y los 9 jueces que nos recuerda doña Soledad, que fueron... Todo eso. Yo, por ejemplo, cuando estuve en esa comisión, pedí, cuando había el escándalo de Snowden, recordaremos el escándalo de Snowden, el caso de la embajada nuestra en Londres, donde está el tema de Assange. Era un escándalo nacional y yo había pedido por escrito que se le invite al canciller a que venga a la comisión y, de ser necesario, puse al pleno a informarnos a los asambleístas cómo está ese tema, porque los asambleístas debemos conocer. Al menos en la Comisión de Asuntos Internacionales se supone que por propia obligación se debería conocer qué es lo que está pasando. Pedí que venga el canciller y me dijeron, eso es show mediático, eso no vamos a permitir porque eso eran cosas del pasado. Así se concibe, Francisco, la fiscalización ahora. Yo me preguntaría si ha habido algún proceso desde el oficialismo para que se dé a conocer cómo se ha fiscalizado, qué auditoría se ha hecho a la construcción de carreteras, por ejemplo. Que me respondan. ¿Qué fiscalización se ha hecho al tema de la construcción de las refinerías, de las hidroeléctricas? Como eso no ha funcionado al interior de la Asamblea, se conforma la Comisión Anticorrupción con personalidades de altísimo nivel de este país, de altísimo de responsabilidad ética. ¿Quién no puede reconocer la valía de personajes como Julio César Trujillo, de Jorge Rodríguez y otros? Pero cuando ellos van estableciendo que existe algún sobreprecio en el tema Manduriacus y también en el tema de la adquisición de los terrenos del Aromo en Manabí, enjuiciados penalmente. Esa es la fiscalización como se concibe en este país, Francisco.
No hay fiscalización en este país. Y usted cuando conversa con el presidente le dice algo, ahí ya no es show mediático y la fiscalización entendida así como un acuerdo pasivo de gente muy culta que dicen a ver cómo manejaste la cuenta, le pasa y dice, ah, ya, perfecto. ¿Eso no es un poco salirse también de la dinámica de la política que tiene que ser también comunicada de diferentes maneras? Creo que es la dinámica de la política, tiene que ser comunicada de diferentes maneras. Yo creo que la política es otra y debe ser otra. La política debe ser para servir, la política debe ser para debatir, para construir. Y vuelvo a insistir en esto de construir, porque creo que es la única manera en que los ciudadanos creamos en la política, creamos en los políticos, porque cuando salíamos a las calles a decir que se vayan todos, era porque dejamos de creer en esa política que señala Antonio Pozo, en la de los gritos, en la de los cenicerazos, en la que no construye, en la que no permite avanzar. Pero esa choca con la sabatina, Soledad. Creo que esta política, los enlaces ciudadanos son un ejercicio de derecho que tenemos todos para poder tener información. Es la primera vez que los funcionarios públicos informamos, rendimos cuentas, entre esos todas las autoridades. Los legisladores tenemos dos funciones: legislar y fiscalizar. Dentro de ello no está el ser auditores, la auditoría, el control. Entonces, ¿qué entendemos por fiscalización? La fiscalización es la verificación de que la autoridad correspondiente está haciendo cumplimiento de sus funciones. Eso lo dice la Constitución. Y si es que no ha cumplido, no hay que escandalizarnos. Si se han robado la plata, no hay que escandalizarnos. Yo creo que hay dos temas. Hay que indignarnos. Yo creo que hay que indignarnos ante la mentira, ante la corrupción. No escandalizar. No es escandalizar. Pero sí no dejar de escandalizarnos de lo que pasa. Debe indignarse frente a esos manejos que deben salir, independientemente de la bandera política. Yo creo que hay que decirlo frontalmente. Si existen denuncias, hay que procesarlas en el ámbito que corresponde. La Asamblea es un ámbito político. No le va a llevar preso absolutamente nadie en el supuesto que haya pero cometido sí puede motivar alguna irregularidad. Puede destituirle. Son las autoridades de control, tanto el Contralor como en la Fiscalía, que se procesan estas denuncias. Y si los legisladores tenemos información, si el asambleísta Pozo o cualquier otro asambleísta o cualquier ciudadano tiene información documentada sobre actos de corrupción, venga a mi despacho, yo le acompaño a la Fiscalía. No tengo ningún temor, aquí no tenemos nada que ocultar, absolutamente nada. Si es que existen esos procesos, transparentémoslo. El mismo tema de Alex Bravo fue presentado por el subsecretario de la Presidencia de la República, fue el mismo ejecutivo quien hace las denuncias. Que tiene una cuenta en Panamá, Soledad. Mire, Francisco, yo creo que este país es mejor que el anterior. ¿Sí? Quizás no es perfecto. Quizás todavía usted me puede señalar tal persona o tal persona. Creo que lo importante no es la descalificación, porque si empezamos a descalificar a los medios de comunicación, a la Asamblea, al Ejecutivo, a los GATS, si empezamos a descalificar a toda la institucionalidad que constituye la democracia, entonces tenemos que apagar la luz, usted apaga su radio EXA y nos vamos todos a la casa, porque no tiene ningún sentido avanzar. Yo creo que es importante, la crítica sí, pero la descalificación no aporta, no ayuda. Creo que ahí la ciudadanía tiene que fortalecer aquellas instancias de control político, aquellas instancias de participación ciudadana, donde podamos, desde esas voces que antes eran apagadas, pues generar procesos que permitan ese control. Si existe alguna denuncia, si usted tiene, Francisco, si Antonio tiene alguna denuncia de corrupción, bienvenido, yo le acompaño a la Fiscalía. Hacemos el seguimiento correspondiente. Aquí no tenemos temor ni nada que ocultar. Este es un proceso en el cual creemos y por eso lo defendemos. Si existen errores, si existen inclusive irregularidades, denunciémoslas. Denunciémoslas para que el país esté mejor. No por odio a Correa, no por odio a Avance, ni a Antonio Pozo, ni a ningún actor político. Yo creo que el odio no puede construir nada. Claro. Yo Lo creo que pasa es que el odio no necesariamente se puede transformar en una posición distinta. Eso no es tener odio. Las posiciones distintas son respetadas. O sea, Antonio y usted podrá decir, yo he tenido posiciones distintas en muchos temas con muchos actores políticos, pero sin agredir. ¿Quién ha generado odio? Yo creo que sería bueno que seamos objetivos en eso. ¿Qué ha pasado en cada sabatina? ¿Qué ha pasado en cada sabatina? Precisamente descalificar al adversario político. ¿Pero en qué términos?
¿En qué términos? Pero es un ejercicio, dice, este es un ejercicio de informar, dice de informar, Soledad. y eso no es un ejercicio también de generar el odio. ¿Y desde dónde? ¿Desde dónde? Vea, yo en lo personal al presidente de la República, yo siempre, al menos cuando empezó el gobierno, yo le tenía una especial consideración. Pero hace algunos años fue a mi provincia y me insultó de la manera más grotesca, en mi misma provincia, sin haberle dado motivo alguno. Pero sí, un insulto rabioso en contra mía, sin haberle dado motivo alguno. Y pese a eso yo no le odio al señor. Él seguirá odiándome, yo no sé por qué razones. Será porque les ganamos las elecciones ampliamente en Imbabura, a Alianza País, en el fatídico 23F. Por eso debe ser. Pero yo no les odio. ¿Cómo hacemos entonces para un poco retomar el tema de la ley solidaria? ¿Cómo hacemos para fiscalizar esto? A ver. ¿Y si no le dan información? Soledad dice que es posible que sí les manden. No, yo no creo que esta información nos vayan a entregar. Y si viene la información, pues será de alguna manera sesgada, como ha ocurrido en otros casos en los cuales yo he solicitado información. He solicitado, por ejemplo, información sobre los montos de la deuda externa. Y me dan en forma absolutamente parcial. No toman en cuenta nada de lo que tiene que ver con deuda interna. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué grado de confianza puede tener? ¿Cómo puede usted iniciar un proceso de auténtica auditoría y fiscalización en estos temas si no tiene los elementos de juicio fundamentales? Porque ahí se puede caer pues, en el prevaricato, en efecto, y cometer errores. Yo no soy de aquellas personas, pero sí pienso que debe existir aquí la objetividad, la transparencia, porque tiene que haber cartas reservadas para el manejo de algo que es absolutamente público. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no publican así en la prensa? ¿Cuáles son los proveedores que han pagado con los 120 millones de dólares? Digan, a ver, es fulano. ¿Qué era? El uno es de Jaramijó, el otro es de todas las cantones de la provincia de Manabí, según dicen, que yo no lo creo. No lo creo. Por eso quiero que esa información definitivamente se nos entregue. Y yo voy a estar insistentemente exigiendo al Ministerio de Finanzas, como entiendo que hay otros legisladores también que vamos a hacer lo propio. Porque esto tiene que aclararse. No se puede desviar los recursos que están con un objetivo específico para atender a las zonas damnificadas por el terremoto del 16 de abril. Antes de que nos abandone doña Soledad Buendía a la competencia, ¿usted se comprometería públicamente a hacer una especie de este es la información que he recibido, aquí se gastó? ¿Puede hacer eso o cree que no? Pero absolutamente la información es de todos los ecuatorianos, sí, existe transparencia en el privado, manejo. Aquí digamos, hay que solicitarla como ¿no? corresponde a través de la presidenta de la Asamblea para que las autoridades pues nos entreguen adicionalmente. Cada 3 meses comparecerán a la Asamblea para remitir la información. Pero si yo antes de pedir la información digo, ya no me van a entregar, va a estar sesgada, va a estar incompleta, ya estoy siendo poco objetivo. Pero es la experiencia que han tenido. Es ser poco objetivo. Antonio Pozo habla de objetividad, seamos objetivos, solicitamos la información con absoluta transparencia, analicemos, si hay que critiquemos, pero no antes de que nos entreguen, ya estamos pues con la negatividad. Solo el hecho de la sospecha ya nos invita a criticar. No hay para qué sospechar, ¿no? Aquí hay transparencia, se ha entregado a proveedores de Manabí y Esmeraldas como corresponde dentro del marco normativo. Esta es la lista. Esa sería la transparencia. Bueno, esta es la lista. Hay una norma. Entonces, y no el oficio reservado. Yo también le voy a solicitar a usted que publique cuáles son todos los proveedores a los que usted paga como EXA o los cobros que realiza EXA. Yo le paso a Gonzalo, por ejemplo, de los diferentes. De los privada. No es por ley. Bueno, los medios de comunicación, según la norma, tienen que rendir cuentas. Claro, por ejemplo, y se rinden anualmente. Exactamente. Parte de la rendición de cuentas podríamos solicitar. A mi reflexión va a que hay temas que están en la norma, hay temas, no todo puede ser información absolutamente pública. Los legisladores tenemos acceso a mucha información que no tiene el común de los ciudadanos. Creo que eso es importante, transparentar, ser objetivos y no prejuzgar. Aquí no hay ningún desvío, se maneja de manera transparente. Nosotros estamos además de manera eficiente llevando un control
Vamos a solicitar la información como corresponde, lo ha hecho ya mi bancada, en función de clarificar. Aquí no hay desvío, aquí no hay sino la voluntad de reconstruir y reactivar Manabí y Esmeraldas, y así lo están haciendo. Los hechos, vayan a Manabí y Esmeraldas y vean la información, vean cómo esa información está trasladada en bonos de acogida, en bonos de vivienda, en reconstrucción, cómo se está levantando Yo veo Manabí y que cada Esmeraldas. semana, por ejemplo, los organismos internacionales que están ahí le presentan en qué están gastando. Claro Cada que sí, semana. es importante. Cada Además hay que semana. dar seguimiento y creo que en eso coincidimos. Uno diría a veces, pero no es también un argumento válido, es decir, es una forma de reactivar, pagar lo que estábamos debiendo, así sean de otras cosas. A ver, pero eso es antiético, pues. Si a los ecuatorianos se nos quita parte del sueldo, en forma ilegal, ya hemos demostrado, leyendo incluso, ni siquiera yo lo leí, el artículo 328 de la Constitución, y no se cumple el objetivo para el cual se creó aquella ley. Eso no es ético. Definitivamente no es ético. Yo he insistido, ¿por qué no se armó el fideicomiso que yo tanto insistía? Tanto insistía en que se organice el fideicomiso y siempre se negaron con una serie de argumentos que no tienen mayor fundamento. Precisamente que, como decía Soledad, que el tema de impuestos, que son recursos públicos, nada que ver, porque otros recursos públicos, ya demostré incluso con ejemplos claros, se han integrado en fideicomisos. Lo que pasa es que aquí no había el interés fundamental de destinar esos recursos al objetivo básico, que es la reconstrucción, sino a cubrir una inmensa brecha fiscal producto del dispendio del gasto público que ha sido característica de este gobierno, dispendio que está totalmente agotado como modelo económico.